Soy Sergio Romero, guionista y productor audiovisual y transmedia. En realidad primero estudié letras, después hice televisión, después hice sistemas y terminé haciendo transmedia. ¿Qué es transmedia? Transmedia es un tipo de narrativa particular en donde se genera un mundo narrativo que luego se modaliza en distintas plataformas con distintos productos mediales. En lo referente a la actividad audiovisual y a la producción audiovisual, el primer proyecto se llamó Vida durante la guerra, era por los 30 años de Malvinas. Ese fue el primero, luego 2014 hicimos una experiencia que se llamó Experiencia Cortázar. Fue una experiencia que nos dio muchísimas satisfacciones porque logramos que se instalase, entonces ya no dependía de nosotros. Otro proyecto muy grande que grabamos en 15 lugares del país, etc. Una serie de 13 capítulos de 26 minutos sobre las mujeres ingenieras. Y luego hicimos una experiencia transmedia ligada a los 100 años de la radio argentina. Yo no me considero una persona de industria. Mi perfil es justamente mezclar las tres cosas, trabajar experiencias transmediales, hacer cuestiones audiovisuales más clásicas. Yo soy gerente de un canal y por otro lado ser docente. Entonces las tres ramas trabajan juntas. Yo creo que hay algo muy importante que es pensar más allá de la tradición del autor. En Argentina, sobre todo el cine, tuvo una gran impronta de la marca de cine de autor. Y el cine de autor tiene una problemática, digamos, que es, se centra sobre todo en lo que el autor quiere decir, más que en lo que las personas quieren escuchar. Es interesante ese planteo, y lo que las narrativas transmedia te aportan es que no es el extremo de la televisión de darle al público lo que el público quiere, porque en realidad nadie sabe qué quiere el público, pero sí el pensar cuando uno encara un producto audiovisual que le va a llevar varios años de su vida, en hacer algo que tenga una validez en algún punto, que establezca un diálogo entre el productor y el público. Cuando se habla de formación en el audiovisual, entendiendo el audiovisual en un concepto amplio, eso es importante, ¿no? Porque piensen que durante muchísimos años, cuando se hablaba de audiovisual, se pensaba en cine y televisión. Hoy el audiovisual es muchísimo más amplio y abarcan hasta la realidad virtual, la realidad aumentada, las experiencias narrativas complejas. Yo creo que la formación siempre pasa básicamente por todos tenemos que saber narrar. Eso es lo primero y es lo más importante de todo, te diría. Te voy a decir algo polémico. Yo no estoy tan convencido de que haya una industria. En un sentido sí se puede hablar de industria. Acaba de salir un estudio del Observatorio de INCAA donde habla del impacto socioeconómico de la actividad audiovisual en la actividad económica general. En ese sentido yo creo que sí hay industria, se genera una industria. Ahora, la industria todavía, en otro sentido no lo es, lo que te decía, porque es una cosa muy local, muy chiquita. Todavía la industria es palermitana, o sea, todavía son 3 o 4 grandes productoras que están en un lugar y son las 3 o 4 personas que trabajan o que generan. Si hay industria, suponete que dijéramos hay industria, sería una industria altamente concentrada en determinados puntos. Entonces, todo eso yo creo que es algo que ojalá se pueda sostener y para que haya un desarrollo de industria, pero yo todavía es como que no lo veo. Respecto del financiamiento del sector, la inmensa mayoría de las producciones se hacen subsidiadas. Nosotros viviéndolo, digo nosotros, la gente que trabajamos en canales públicos, por ejemplo, pensamos que sería muy bueno que esos fondos se sigan dando, por supuesto, pero sería bueno que se establezcan líneas de trabajo en donde esos materiales sean materiales que tengan que ver con necesidades también de relación al público y que se podrían maridar, digamos así, con las necesidades de los canales en donde normalmente esas películas, por ejemplo, se exhiben. Pero creo que también estaría bueno coordinar un poco el uso de parte de esos fondos en relación a ciertas demandas reales en espacios de exhibición real. Porque si no, lo que pasa es que muchísimas de esas películas no tienen impacto, digamos. Son películas que las ve muy poca gente. Di muchos años producción. Yo le decía a mis alumnos, producir es hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso de que producir es hacer, lo que hay que hacer es hacer.